Hola, 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 ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que son los números cuánticos. Ya estamos entrando a la configuración electrónica, principios de construcción y todo eso. Cada vez estamos más cerca del final ya de la teoría mecano-cuántica y esas cosas. Así que bueno, sin más vamos a comenzar con el capítulo 7.6 sobre los números cuánticos. Bien, para describir, para describir la distribución de los electrones en el hidrógeno y otros átomos, la mecánica cuántica precisa de tres números cuánticos. Ok, entonces, ¿qué tenemos para describir la distribución de los electrones? ¿Cierto? La mecánica cuántica tiene tres números cuánticos. Estos tres números cuánticos entonces nos van a servir para describir cómo están ubicados los electrones. Bien, estos números se derivan de la solución matemática de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno y son el número cuántico principal, el número cuántico del momento angular y el número cuántico magnético. O sea, estos números, ¿de dónde salieron, cierto? Van a salir de la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger no la vimos si no me equivoco porque era muy compleja. Pero de todas formas salieron estos tres números cuánticos. ¿Cuáles son? Tenemos número cuántico principal, número cuántico del momento angular y el número cuántico magnético. Bien, estos números se utilizan para describir los orbitales atómicos e identificar los electrones que están dentro. ¿Para qué entonces sirven estos números cuánticos? El principal, el de momento angular y el magnético. Estos nos sirven para describir los orbitales atómicos y también identificar los electrones que están dentro. Bien, el número cuántico de spin es un cuarto número cuántico que describe el comportamiento de determinado electrón y completa la descripción de los electrones en los átomos. O sea, tenemos tres principales, ¿cierto? El número cuántico principal, el número cuántico del momento angular y el número cuántico magnético. Pero también hay un cuarto número cuántico, que es el número cuántico del spin. Este también describe el comportamiento de determinado electrón y nos ayuda para completar la descripción de los electrones en los átomos. Es como un complemento. ¿Bien? Bien, entonces continuamos con el número cuántico principal. Dice que el número cuántico principal, n, o sea, siempre que vemos una n, nos están hablando, o bueno, al menos aquí en el números cuánticos, n va a significar número cuántico principal. Número cuántico principal, n. Número cuántico principal, n. Entonces, nuestro número cuántico principal puede tomar valores enteros de 1, 2, 3, etc. Y corresponde al número cuántico la sección 7.5. ¿Se acuerdan de que Bohr hablaba sobre un número cuántico principal? Básicamente que decía que era la órbita, ¿cierto? Donde iba a estar el electrón girando. Bien, este es el número cuántico principal, pero ahora cambia un poco. Porque bueno, de Bohr hasta mecánica cuántica cambia mucho la definición, porque ya no es órbita, hablamos de orbital y esas cosas. Así que va a cambiar un poco ahora lo que significa el número cuántico principal. Pero lo más importante y lo que tenemos que quedarnos es que puede tomar valores enteros, ¿cierto? Que sean 1, 2, 3, etc. Ok. En el átomo de hidrógeno, solo en el átomo de hidrógeno, o sea, átomos que tengan un puro electrón, el valor de n define la energía de un orbital. Define la energía de un orbital. La energía de un orbital. Solo en el átomo de hidrógeno, ¿cierto? O en los átomos que tengan solo un electrón. Bien. Sin embargo, esto no se aplica para átomos polielectrónicos, como veremos en breve. ¿Qué significaba átomos polielectrónicos? Átomos que tienen dos o más electrones. ¿Sí? Dos o más electrones. Entonces, el número cuántico principal n, solo en el caso de átomos que tengan un puro electrón, va a definir la energía de ese orbital. ¿Qué energía va a tener? ¿Sí? Pero eso no va a aplicar para átomos que tengan más de un electrón, como vamos a ver a continuación. O sea, no se aplica para átomos polielectrónicos que tengan más de un electrón. El número cuántico principal
también se relaciona con la distancia promedio del electrón al núcleo en determinado orbital. ¿Sí? O sea que nuestro número cuántico principal se asocia a la distancia promedio que va a tener el electrón, ¿sí?, al núcleo en determinado orbital. Distancia promedio del electrón al núcleo. Cuanto más grande es el valor de n, mayor es la distancia entre un electrón en el orbital respecto del núcleo, y en consecuencia el orbital es más grande. Entonces, recordar que n puede tomar valores enteros, solo enteros, no es como que pueda ser el número cuántico principal 1.33, no, para nada, tiene que ser números enteros, completos, no parte de un número, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, cuanto mayor sea nuestro valor de n, por ejemplo, supongamos, comparemos el número cuántico principal 1 con el número cuántico principal 3. ¿Cuál va a ser la principal diferencia en un átomo polielectrónico? ¿Sí? Va a ser en el número cuántico principal 3, va a haber mayor, va a estar más lejos del núcleo con respecto al orbital 1. Esa va a ser otra principal diferencia, ¿cierto? Entonces, cuanto más grande es el valor de n, mayor es la distancia entre un electrón en el orbital respecto al núcleo, y en consecuencia el orbital es más grande, obviamente. ¿Sí? Si bien los orbitales no se ven así para nada, ¿sí? Voy a representarlo con el modelo antiguo de Bohr, ¿ok? Nuestro núcleo, este es el orbital 1, y aquí tendríamos el orbital 3, por ejemplo, aquí el 2. Obviamente el orbital 3 es mucho más grande que el orbital 1, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea el valor de n más grande, mayor la distancia desde ese orbital al núcleo. Obvio, esa representación que hice no es para nada válida porque es el modelo de Bohr. Lo único que se conserva de Bohr es que los orbitales están cuantizados, que tienen cierto nivel de energía. Lo único, porque eso cambia totalmente. Sí, recordar que vimos el modelo mecano cuántico, donde teníamos densidad electrónica, función de onda. Es muy diferente al modelo que tenía Bohr. ¿Ok? Así que no se confundan. Pero igual, muy a menudo el modelo de Bohr se utiliza para representar porque es más sencillo. Pero no es el más correcto. De hecho, no es el correcto. Ok. Bien, ya sabemos lo que es el número cuántico principal. Ahora vamos a ver el siguiente. Recordar que son 3 y hay un cuarto, pero sirve para complementar más que nada. Entonces vamos con el segundo más importante, que se llama número cuántico de momento angular. Se simboliza con la L. ¿Sí? Entonces tenemos el número cuántico del momento angular. Se expresa con la letra L. Veamos la L, al tiro tiene que ocurrirse, ¿no? Que es el número cuántico del momento angular. ¿Para qué sirve este número cuántico? ¿Para qué nos muestra? Bueno, este número cuántico del momento angular nos va a mostrar la forma de los orbitales. Que nos va a mostrar la forma de qué, de los orbitales. Esto está en el próximo capítulo, ¿sí? En el próximo capítulo vamos a ver más a detalle estas cosas. Esto es como una introducción para comprender los números cuánticos. Bien, entonces el momento angular, L, el número cuántico del momento angular, nos muestra la forma de los orbitales. Entonces los valores de L, del momento angular, dependen de algo. ¿Y de qué dependen? Del valor del número cuántico principal n. De este que vimos recién. De eso depende. ¿Cierto? Para cierto valor de n, L tiene todos los valores enteros posibles. Desde 0 hasta n-1. ¿Sí? L tiene todos los valores enteros posibles de 0 hasta -1. Para cierto valor de n. Bien, no se preocupen si no entendieron. Ahora se va a explicar mejor. Supóngase que tenemos nuestro número cuántico principal, n, igual a 1. Entonces solo existe un valor posible de L. Es decir, si reemplazamos nuestra formulita, ¿cierto? En nuestra ecuación, L es igual a n-1. Aquí reemplazamos el valor del número cuántico principal. Ahora pusimos un caso específico, ¿cierto? De que nuestro número cuántico principal vale 1. Entonces yo reemplazo aquí el 1. 1 menos 1 me daría 1 menos 1, 0. O sea que para n, o sea el número cuántico principal, cuando valga 1, L, el número cuántico de momento angular, va a valer 0.
Si n vale 2, vamos a reemplazar 2 menos 1. 2 menos 1 es igual a 1. O sea que L tiene dos valores posibles, 0 y 1. ¿Sí? Aquí 2 menos 1 me da 1, pero también se toma el pasado, el que está atrás. Si n es 3, lo mismo, puede tener tres valores. 3 menos 1 me va a dar 2, ¿cierto? 2, el pasado y el otro pasado. 2, 1 y 0. Bien, entonces tenemos en consideración que el número cuántico del momento angular L depende del valor del número cuántico principal, n. Bien, el valor de L se designa con las letras S, P y D de la siguiente forma. O sea, cuando L vale 0, o sea, cuando el número cuántico principal vale 1, porque cuando vale 1, el número cuántico momento angular vale 0. Cuando L vale 0, el orbital va a tener el nombre de S. ¿Sí? S. Cuando el orbital vale 1, el orbital se va a llamar P. Cuando el número cuántico de momento angular vale 2, el nombre del orbital es D. Cuando vale 3 es F, cuando vale 4 es G, 5 H y así sucesivamente. ¿Qué nos dice acá? Por lo tanto, si L vale 0, aquí nos ponen un caso, si L valiera 0 aquí, tenemos un orbital S, ¿sí? Si L valiera 1, tenemos un orbital P, y así sucesivamente, lo que les he explicado. Bien, nos dicen que la secuencia especial de las letras S, P y D tiene origen histórico, ¿sí? ¿De dónde salen estas letras? ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué a alguien se le ocurrió de la nada ponerla así? ¿Porque les pareció el más adecuado? No, tiene una explicación. Vamos a ver a continuación. Los físicos que estudiaron los espectros de emisión atómica, recordad que los espectros de emisión era la forma en la que se emitía radiación, ¿cierto? Se emitía radiación. Entonces los espectros de emisión atómica intentaban relacionar las líneas espectrales, que eran las líneas que dejaba esta radiación, ¿cierto? Relacionar las líneas espectrales detectadas con los estados de energía asociados a la estancia. O sea, esos científicos buscaban relacionar las líneas espectrales, ¿cierto? Esas líneas que marcaban los átomos a los estados de energía asociados a la transición. ¿Sí? ¿Qué energía va a tener? Entonces ellos observaron que algunas líneas eran finas, muy finas. En inglés eso significa sharp. ¿Sí? Por eso ahí tenemos S, el orbital S, de sharp, finas. Otras líneas eran más bien difusas. Eso viene del inglés diffuse. Por eso la D, orbital D. Y también observaron que otras líneas eran muy intensas. Muy intensas. Algunas eran muy intensas. Y se referían a ellas como principal o principales. Principales. Entonces ahí el origen. S, que eran líneas finas, ¿cierto? P, porque eran principales, eran muy intensas. Y D, porque eran más bien difusas. Por esa razón le asignaron letras iniciales del adjetivo que calificaba a cada línea con dichos estados de energía. ¿Sí? Entonces calificaban a cada línea con dichos estados de energía. Sin embargo, después de la letra D, el orbital se designa siguiendo un orden alfabético. Comenzando con la letra F, para el estado fundamental. O sea, estos tienen un origen, sharp, principal, diffuse, fundamental, y luego de fundamental sigue por alfabeto, F, G, H, I, J, K y así, ¿comprenden? Bien. Entonces, ¿qué sigue? Dice que el conjunto de orbitales que tienen el mismo valor de n se conocen comúnmente como nivel o capa. O sea, todos los orbitales que tienen el mismo valor de n se conocen como nivel o capa. Los orbitales que tienen los mismos valores de n y l, se conocen como subnivel o capa. Bien, ahora van a dar un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, el nivel con n igual 2 está formado por dos subniveles.
¿cierto? L vale 0 y L vale 1. Son los dos posibles valores de L. Los valores permitidos para n igual 2. Estos corresponden a los subniveles 2S y 2P. ¿Sí? Entonces, 2 indica el nivel, están en el nivel 2, número cuántico principal 2, y tenemos nuestro número de momento angular, sí, es L, ¿sí? Al valor de L. Porque para n igual 2 se puede tener dos valores, o sea, son tres más que nada. Vamos a verlo acá. Para n igual 2, n igual 2 sería 2 menos 1. O sea, 1 y 0. 1 y 0. P y D. 2S, 2P. ¿Se comprende? O sea, el 2, de hecho aquí no se explican. Recuerde que el 2 en 2S se refiere al valor de n. Y S simboliza el valor de L. Bien. De todas formas, con ver esta tabla ya uno podría orientarse mucho más. Ok, entonces luego tenemos el número cuántico magnético, M sub L. M sub L. Tenemos el número cuántico magnético, que se ve con esa M sub L. Generalmente solo es una M. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Qué describe? Describe la orientación del orbital en el espacio. Obviamente esto se va a profundizar y ver cómo está en el siguiente capítulo. Pero ahora quedémonos con que describe la orientación del orbital en el espacio, a dónde apunta, cómo está, cómo funciona. Bien, dentro de un subnivel, los subniveles son los valores de S, digo de L, dentro de un subnivel, el valor de M depende del valor que tenga el número cuántico momento angular, L. O sea que M depende de L y L depende de N, ¿comprenden? Entonces, para cierto valor de L existen 2L más 1 valores enteros de ML como sigue. Bien, entonces lo voy a explicar aquí. Supongamos que tenemos L igual 0. ¿Sí? L vale 0 significa que el número cuántico principal vale 1 y por lo tanto L vale 0. Entonces ML vale 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, muy simple. Porque si reemplazamos en nuestra fórmula. No, olvídalo. no aplica para ese caso. Sí, correcto. Empieza a aplicar para L igual a 1. Sí, L igual a 1, ahí sí comienza a aplicar. Bien. Si L vale 1, vamos a anotarlo acá. L vale 1, entonces yo reemplazo en la fórmula que dice 2L más 1. Si va, entonces tendría 2 más 1. Uy, 2 más 1. Es igual a 3. O sea que voy a tener 3 valores para M. ¿Sí? Quédense también que cuando L vale 0, L vale 0. Si L vale 1, entonces existen 3 valores de M. Es decir, menos 1, 1 y 1. Menos 1, 0 y 1. Si L vale 2, se reemplaza en la fórmula que dice 2 por L. Aquí reemplazamos nuestra L más 1, ¿cierto? O sea que tendríamos 5 valores de M, es decir, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. O sea, se toman los números negativos. Bien, el número de valores que tenga M indica el número de orbitales presentes en un subnivel con cierto valor de L. El número de valores que tenga M, va a indicar el número de orbitales presentes en un subnivel. El número de orbitales. Para resumir este análisis de los 3 números cuánticos principales, ¿cierto? Supongamos el caso donde n vale 2. Si n vale 2, L vale 1. Entonces, los valores de n y L indican que se tiene un subnivel 2p y en este se tienen 3 orbitales. 3 orbitales 2p. Puesto que hay 3 valores de ml, ¿cierto? Menos 1, 0 y 1. Bien.
nos queda ver el último número cuántico, no es principal, pero sirve para complementar, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice. Dice lo siguiente. Los experimentos realizados con los espectros de emisión de los átomos de sodio e hidrógeno indicaban que las líneas de espectro de emisión se podían separar aplicando un campo magnético externo. ¿Cierto? Teníamos líneas de espectro de emisión, las podíamos separar aplicando un campo magnético externo. Los físicos solo pudieron explicar estos resultados suponiendo que los electrones se comportaban como pequeños imanes. De esa forma ellos solo podían explicar. ¿Por qué? ¿Por qué se separaban al aplicar un campo magnético externo? Bueno, entonces ellos, los físicos, supusieron que los electrones eran como pequeños imanes. Si nos imaginamos que los electrones giran sobre su propio eje, como lo hace la Tierra, es factible explicar sus propiedades magnéticas. Según la teoría electromagnética, cuando gira una carga, se genera un campo magnético. Y este movimiento es el responsable de que el electrón se comporte como un imán. ¿Sí? Ellos intentaron explicarlo de esta forma, que el electrón giraba en sí mismo, como lo hace la Tierra, ¿cierto? La Tierra gira en círculo, se podría decir. Y según la teoría electromagnética, cuando una carga gira, ¿cierto? Se genera un campo magnético. Y ese campo magnético, ese movimiento del giro, va a ser el responsable del que el electrón se comporte como un imán. Nos dice que en la figura 7.16 se muestran los dos posibles giros de un electrón. Uno en el sentido de las manecillas del reloj y el otro en el sentido contrario. Aquí lo vemos. Este es el electrón. Nuestra partícula subatómica es el electrón. Lo vemos girando para ese lado y aquí lo vemos girando contra las manecillas del reloj. El reloj se mueve así, ¿cierto? Entonces estos son los espines del electrón. En A tenemos en sentido de las manecillas del reloj y en B tenemos en contra de las manecillas del reloj. Que nos dice también que los campos magnéticos generados por estos dos movimientos giratorios son análogos a los de dos imanes. Las flechas ascendente y descendente se utilizan para representar la dirección del espín. Cuando veamos una flecha hacia arriba, indica que el electrón gira en sentido del reloj. En cambio, cuando vemos la flecha hacia abajo, indica que el electrón gira en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Bien, para tomar en cuenta el spin del electrón, es preciso añadir un cuarto número cuántico, conocido como número cuántico del spin del electrón, ms. Va a tomar solamente dos posibles valores, más un medio o menos un medio. No puede tomar otro valor. Uno o el otro, no los dos. Bien, las investigaciones de Otto Stern y Walter Gerlach, ¿quiénes son ellos? Vamos a verlo ahora. Otto Stern fue un físico alemán. Él realizó importantes contribuciones al estudio de las propiedades magnéticas de los átomos y la teoría cinética de los gases. Stern fue galardonado como el Premio Nobel de Física en 1943. Luego tenemos a Walter Gerlach, un físico alemán, todos alemanes. Fue la principal área de investigación de Gerlach, fue en la teoría cuántica. Ok. Él no ganó un premio Nobel, qué triste. Bien, entonces tenemos a estos dos señores, estos dos alemanes, Otto Stern y Walter Gerlach, en 1924 ofrecieron pruebas concluyentes. Ellos ofrecieron pruebas concluyentes del spin del electrón. El diseño experimental básico se muestra en la figura 7.17. ¿Ya? Fíjense en la figura 7.17. ¿Qué es esta figura 7.17? Bien, primero tenemos que hay un horno caliente, está muy caliente el horno. Se genera un rayo de átomos gaseosos. En un horno caliente. Y se hace pasar a través de un campo magnético no homogéneo. Aquí tenemos el campo magnético no homogéneo. ¿Sí? Por ahí pasa el rayo de átomos gaseosos a través de este campo magnético, es un imán. ¿Sí? O sea que va a ejercer un campo magnético. Las interacciones entre un electrón y el campo magnético desvía el átomo de su trayectoria rectilínea, porque va de forma recta, ¿cierto? Pero aquí el electrón, los átomos al enfrentarse al campo magnético se desvían.
Entonces, como el movimiento del spin del electrón es completamente aleatorio, los electrones presentes en la mitad de los átomos van a girar en una dirección y esos átomos se desvían en un sentido. O sea, los electrones presentes en la mitad de los átomos van a girar en una dirección y se van a desviar en cierto sentido. Y los electrones de la otra mitad de los átomos giran en sentido opuesto y estos átomos se desviarán en el sentido opuesto, obviamente. Como consecuencia, en la pantalla de detección se observan dos manchas de la misma intensidad. ¿Sí? De la misma intensidad, porque supongamos que teníamos, este es un ejemplo muy burdo, por favor, no se lo cuenten a ningún físico y químico, esto es solo para que entiendan. Supónganse que van 10 átomos, 5 se desvían hacia allá y 5 hacia acá. El spin es completamente aleatorio, pero al irse 5 hacia acá y 5 hacia acá, significa que está equivalente. O sea, las manchas tienen la misma intensidad. Uno va a favor de la manecilla del reloj y uno en contra de la manecilla del reloj. Bien. Vamos a ver el diseño experimental de todas formas. Ya lo expliqué, pero voy a explicarlo de otra forma. ¿Cierto? Tenemos el diseño experimental que se creó para demostrar el movimiento giratorio de los electrones. Un haz de átomos se dirige a través de un campo magnético, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un átomo de hidrógeno con un solo electrón atraviesa el campo, se desvía en una dirección o en otra. En una dirección o en otra. Según la dirección del spin. O sea, la dirección del spin va a indicarnos en qué dirección va a girar. Bueno, en un flujo compuesto por muchos átomos habrá distribuciones iguales. Eso es importante. En un flujo compuesto por muchos átomos habrá distribuciones iguales de ambos tipos de spin. Así que se detectan en la pantalla dos puntos de igual intensidad. Cuando tengamos un solo átomo, va a ir hacia allá o hacia acá. Pero cuando tengamos muchos átomos, la mitad va hacia allá y la mitad hacia el otro lado, dependiendo del spin del electrón. Bueno, en este experimento Stern y Gerlach utilizaron átomos de plata, los cuales presentan un solo electrón sin aparear. Para ilustrar el principio podemos suponer que el estudio se utilizaron átomos de hidrógeno, mejor, ¿sí? Bien, revisión de conceptos. Revisión de conceptos. Nos dicen, proporcione los 4 números cuánticos de cada uno de los dos electrones en un orbital 6s. Proporción de los 4 números cuánticos de cada uno de los dos electrones en un orbital 6s. Ok, perfecto. Entonces, los 4 números cuánticos del orbital 6s. Recordar que esto me indica el número cuántico principal, o sea, n. n es igual a 6, ¿sí? Me indica el subnivel o capa, o sea, el número cuántico de momento angular. S significa que está en 0. ¿Sí? Significa que está en 0. Recordar esto. Esta tabla que vimos acá. Si está en S es porque L vale 0 en ese caso. Perfecto. Cuando L vale 0, nuestro número cuántico magnético, si no me equivoco, es este que está acá, miren. Este de acá. Número cuántico magnético. Aquí nos explican que si L vale 0, entonces ML vale 0. Entonces tendríamos 0 nuevamente. Y por último, el MS, que es el spin del electrón, puede ser más un medio o menos un medio, porque no nos explican cómo calcularlo exactamente. Perfecto. Sería. Espero que esté correcto, porque según la información que me entregan, así es. Tal vez alguna confusión de ustedes, como L es 0, si N es 6, la fórmula indica que N menos 1 es igual a L. Sería 5, y si tiene L 5, aquí habrían 11 valores. Es que hay más valores 6S. Tenemos 6P, 6F y así. Pero solo me están indicando de este orbital. Ojo, solo de este orbital. Porque el nivel 6 incluye varios orbitales. Varios subniveles, mejor dicho. Pero solo me están pidiendo el subnivel S. Y si el subnivel es S, el número cuántico de momento angular es 0. El número cuántico magnético es 0. El spin del electrón puede ser más un medio o menos un medio. No lo sé. Bien. Así que espero que haya quedado todo claro. Voy a hacer un pequeño resumen, pequeño repaso de todo lo que vimos. Bien, primero hay que entender
que los números cuánticos, estos tres números cuánticos son 4 realmente, pero el cuarto, que es el número cuántico del spin del electrón, sirve para complementar más que nada, ¿sí? Los principales son número cuántico principal, número cuántico de momento angular, número cuántico magnético. Se crearon, o sea, ¿de dónde salen? De la ecuación de Schrödinger, y sirven para describir la distribución de los electrones en los átomos, cómo están distribuidos, ¿sí? El primero, que es el valor de n, que nos va a indicar la distancia entre el electrón en cierto orbital respecto al núcleo. Y eso es en los átomos polielectrónicos, ¿sí? Igual más adelante se nos va a indicar. Y en el caso de que tenga un puro electrón, nos va a indicar la energía de un orbital, ¿sí? Solo en el caso de que tenga un solo electrón. Luego tenemos el número cuántico de momento angular, que es L, y nos expresa la forma de los orbitales. ¿Qué forma tiene? Los valores de L dependen del número cuántico principal de n, con la fórmula n-1, nos va a indicar el subnivel. Por ejemplo, si n vale 1, 1 menos 1 es igual a 0. L valdría 0. Y se le asignan ciertos valores, ¿sí? Esto de Sharp, de Principal, de Diffuse, de Fundamental. Y los de allá siguen el orden alfabético. ¿Qué más tenemos? El número cuántico magnético. El número cuántico magnético depende del número de momento angular. Número cuántico del momento angular, de L, ¿sí? Y nos indica la orientación del orbital en el espacio. La orientación. Cuando L vale 0, M también vale 0. Pero luego de eso se aplica la fórmula, que es 2 por L más 1. Por ejemplo, si L vale 1, 2 por 1 más 1, o sea, 3. Vamos a tener 3 valores de M, que incluyen los negativos, menos 1, 0 y 1. Ok, y por último tenemos el spin del electrón, ¿cierto? Que aquí ellos usaron un experimento y se dieron cuenta que la mitad del átomo se desviaba hacia allá. Tomaron el electrón como imanes. ¿Y por qué? Porque giraban alrededor de sí mismos. Giraban en sí mismos. Podía tomar valores de más un medio o menos un medio. Muy simple. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado y les haya quedado todo claro. Cualquier duda, sugerencia o corrección, estoy abierto totalmente a que me la hagan. Así que espero tener correcciones o dudas. Bien, muchas gracias. En el próximo video vamos a ver lo que es los orbitales atómicos.